sobre sus pies para darle lectura al pasaje antes de exponerlo, y si me responde si lo tiene con un amén. 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 Dice la palabra de nuestro Dios: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amado Padre, Señor, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, Padre, que es dado a conocer en ella. Te agradecemos, Señor, que no nos has dejado como un pueblo ciego, sino que tú has arrojado la luz en tu palabra, Señor, pues ella es la lámpara que alumbra nuestro camino, Señor. Gracias porque no nos has dejado sin testimonio, porque tú, Señor, sigues hablando el día de hoy, sigues abriendo tus labios para que tu pueblo escuche, para que tu pueblo sea edificado. Y nosotros, Señor, hoy queremos tomar tu palabra como lo que es la palabra del Dios vivo, y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes a entenderla. Entendemos, Señor, que los temas, las palabras que tú hablas aquí son más profundas de lo que nuestra mente puede entender, pero también entendemos que tu gracia es grande y que en tu gracia y misericordia tú, Señor, has prometido ser el que nos enseña y el que nos guía a través del ministerio de tu Espíritu Santo. Enséñanos, ayúdanos y transfórmanos con el poder de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continuamos estudiando las parábolas del Señor Jesucristo. Este capítulo que hemos visto el día de hoy, o lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, es posiblemente, o es el capítulo, uno de los capítulos de Mateo en los que más parábolas vamos a encontrar. Y cuando llegamos a este punto, hermanos, a la mitad del capítulo, cuando llegamos a estas parábolas, una de las cosas que me gustaría que entendamos es que, aunque ciertamente todas las parábolas que hemos visto hasta este punto son parábolas que nos describen el reino de los cielos, también es cierto que las parábolas son parábolas que describen el reino de los cielos, el mismo reino, de diferentes maneras. Si nosotros recordamos, la primera parábola que vimos fue la parábola del sembrador, y una de las cosas que vimos es que en esa parábola el Señor Jesucristo describe la palabra de Dios como la semilla que hace crecer el reino, como la semilla que obra en el corazón de las personas, que obra de distinta manera en el corazón de cada uno. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, el Señor Jesucristo continúa utilizando una semilla como el centro de la parábola. La diferencia es que Jesús pasa de describir la manera en la que la palabra de Dios hace la obra dentro del corazón del hombre, para comenzar a describir la manera en la que el reino de Dios crece mientras está en este mundo. Si nosotros tuviésemos que definir o describir lo que hablan las últimas parábolas que veremos de aquí, la semana del día de hoy y la semana que entra, algo que vamos a ver es que las parábolas se dividen en 2 temas. Las parábolas del día de
acerca de la manera en la que crece el reino, y las parábolas de la semana que entra nos hablarán acerca del valor que tiene el reino. Dos cosas importantes: la manera en la que crece el reino, la manera en la que Dios trae a crecer su reino en esta tierra, y el valor que Dios espera que el reino de Dios tenga para nosotros. Así que cuando pensemos en esas cosas, hermanos, son dos cosas que nosotros no podemos definir por nosotros mismos. Es cierto que el reino va a crecer, es cierto que el reino de Dios va a fluir o va a florecer dentro del mundo, pero hermano, la razón por la que esta parábola está aquí es porque es cierto que el reino crece, pero también es cierto que nosotros no podemos controlar ese crecimiento. Así que hay dos cosas que Jesús en estas parábolas no quiere que nosotros perdamos de vista. El reino va a crecer, pero tú no controlas el crecimiento. El reino tiene valor y no eres tú el que determina el valor del reino. No sé si alguna vez usted ha escuchado a las personas que dicen: para mí la palabra de Dios es importante por esto y esta otra cosa. O para mí la iglesia es importante por esta razón y por otra razón. Hermano, en estas parábolas, algo que el Señor Jesucristo nos está diciendo es: lo importante no es si la iglesia es importante para ti. Lo importante no es si el reino de Dios es importante para ti. Lo importante es que el reino de Dios es importante para Dios, y eso debería determinar la discusión. Así que para mí es importante. No, para Dios es importante. No, el punto de la parábola no es decir cuánto debería importarte solamente, es decir, cuánto le importa a Dios su reino, y dependiendo de cuánto le importa a Dios su reino, debería de importarme a mí también. Así que vamos a ver estos dos temas. El día de hoy, el siguiente, el valor del reino la semana que entra. Pero escúchame muy bien, hermano. Cuando hablamos del crecimiento del reino, lo que yo quiero dejar claro es que el punto de este sermón no es que tú y yo salgamos de aquí sabiendo técnicas para que el reino crezca. No quiero que salgamos de aquí. El punto de este sermón no es los 5 pasos para que la iglesia crezca o los 6 métodos para que la iglesia florezca. No, el punto es que nosotros podemos ver el crecimiento como algo que viene de Dios. Podamos ver la responsabilidad que nosotros tenemos de servir al reino, la responsabilidad que nosotros tenemos de amar el reino, pero al mismo tiempo la obligación que tú y yo tenemos de depender en Dios mientras crece el reino. Ese fue el punto de Pablo. Pablo lo dijo en 1 Corintios 3, 6 y 7, cuando habló acerca del crecimiento de la iglesia, del crecimiento del reino. Note cómo Pablo menciona las dos cosas: la responsabilidad del hombre para servir al reino y la soberanía de Dios para bendecir el crecimiento del reino. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo es enfático: tú eres responsable de servir al reino, tú estás llamado a servir al reino. Pero en el momento que tú tratas de manipular el crecimiento del reino, tú ya no estás sirviendo al reino. Así que la próxima vez que usted escuche un libro que diga los 5 pasos para que la iglesia crezca, posiblemente, hermanos, esos libros sí hablan de cómo crece un reino, los 5 pasos para que crezca el reino, los 5 pasos, las 6 técnicas, o el evangelismo explosivo que hace que la iglesia crezca. Hermano, muchas veces esos libros sí hablan de cómo crece un reino. El problema es que no hablan de cómo crece el reino de Dios. Porque algo que va a dejar Jesús claro aquí es: el crecimiento en el reino es imposible de ser manipulado. Si usted lo manipula, ya no estamos hablando del reino de Dios. Si usted lo hace crecer, ya no estamos hablando del reino de Dios. Si usted predica la palabra y el reino crece, estamos hablando del reino de Dios, porque Él lo hizo crecer a pesar de nuestra débil manera de predicar. Así que, una vez más, yo no quiero que salgas de aquí pensando: oh, así es que crece. Sino que tú salgas de aquí sabiendo: esta es mi responsabilidad, servir al reino, reconocer que el reino de Dios, reconocer la naturaleza del reino de Dios y servirlo en dependencia de Dios.
Y note, mi hermano, que desde el principio el Señor comienza o continúa con esta parábola. Y lo hace cuando describe el reino de Dios, lo hace de una manera que era bastante inesperada. Note cómo dice en los versículos 31 y 32. Dice el Señor, o dice, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahí está otra vez una semilla que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Lo primero que Jesús hace con esta parábola es corregir algunos errores que los judíos tenían acerca del reino de Dios y corregir errores que posiblemente tú y yo tenemos acerca del reino de Dios. Déjame ser claro, el punto de la parábola no es que el Señor Jesucristo está tratando de convencer a los judíos acerca de la importancia del reino. No, para los judíos el reino de Dios era importante. Ellos creían en el reino de Dios. Aún los fariseos creían en el reino de Dios. Sabían que el reino de Dios era un tema importante. El punto aquí no es que Jesús quiere convencer a los judíos acerca de la importancia del reino. Lo que está corrigiendo es el error que ellos tenían de pensar que el reino de Dios sería algo que vendría con grandeza aplastando al mundo entero para dar a conocer a Dios. Es decir, los judíos decían: yo sí creo en el reino de Dios, yo creo que el reino de Dios es glorioso y yo creo que cuando el reino de Dios aparezca, Dios se dará a conocer aplastando al mundo entero y salvando a la nación de Israel. El problema no era la falta de fe en el reino. El problema aquí que el Señor Jesucristo está corrigiendo es decirles: el reino de Dios ciertamente está aquí, pero lejos de llegar como algo que aplasta, está llegando como algo pequeño. Eso era lo que no les gustaba a los judíos. Lo que a ellos no les gustaba, hermanos, era pensar que si Dios tenía el poder para destruir al mundo entero, iba a iniciar con un reino pequeño. Ellos querían algo a lo grande, ellos querían algo que llamara la atención, algo que fuese impresionante ante los ojos del mundo, ante los ojos humanos. Y el punto del Señor Jesús es recordarles la manera en la que cuando Dios quiere darse a conocer, lejos de dar a conocer su poder para aplastar a los pecadores, cuando Dios se quiere dar a conocer, la mayoría de las veces decide utilizar la debilidad para dar a conocer su nombre. Y eso es lo difícil del mensaje. Hermano, ¿sabe usted qué es lo más difícil a la hora de nosotros servir al Señor? Lo más difícil, hermano, no son los mandamientos de Dios. Jesús mismo dijo: mis mandamientos no son cargosos, mis mandamientos no son pesados, la carga es ligera. ¿Sabe qué es lo más difícil a la hora de servir al Señor? Reconocer que el Señor es todopoderoso, tiene el poder para hacer cualquier cosa, y en lugar de dar a conocer su poder para darse a conocer a sí mismo, decide utilizar tu debilidad y mi debilidad. Lo más difícil no es creer que Dios tiene poder para hacer su voluntad. Lo más difícil es saber que Dios tiene poder y decide trabajar más a través de tu debilidad y de mi debilidad. ¿Sabes por qué? Porque lo que más odiamos nosotros como seres humanos es sentirnos débiles. Y si usted dice: pastor, yo no tengo un problema con sentirme débil, déjame le compruebo que sí. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien lo ofende? No, pastor, es que a mí si me buscan me encuentran. Eso es debilidad. Pastor, es que yo soy de un carácter fuerte. A mí me cuesta controlar mi carácter cuando ya me enojo porque tengo un carácter fuerte. No, mentira, tienes un carácter débil. Carácter fuerte es controlar lo que hay dentro de mí. Carácter débil es sacar todo sin ningún tipo de reserva. Así que lo que nosotros más odiamos, hermanos, o lo más difícil para nosotros no es creer que Dios tiene poder. Lo más difícil para nosotros, al igual que estos judíos,
es creer que Dios tiene poder, pero decide utilizar nuestra debilidad, utilizar las humillaciones de nuestra contra para llevar a cabo su voluntad. Eso es lo que no nos gusta. Por eso es que el apóstol Pablo mismo lo dice en 1 de Corintios, que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Y quién es lo necio, pastor? Tú y yo. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Saben qué es lo curioso? Que Dios es más fuerte que el más fuerte del mundo, pero Dios dice, yo voy a utilizar a los débiles. Y alguien le podría decir, Señor, pero si utilizas a un débil para que sirva y para que dé a conocer tu reino, el fuerte lo va a humillar. El fuerte, los ciudadanos de tu reino van a ser humillados, van a ser lastimados, van a ser golpeados. Si tú utilizas a los débiles, nadie los va a respetar. Y el Señor dice, ese es el punto. Que yo no estoy buscando, o yo no quiero discípulos que sean tenidos en alta estima por el mundo. Yo quiero discípulos débiles, porque el poder se perfecciona en la debilidad, dice el apóstol Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, sea de Cristo y no de nosotros. Así que, hermano, lo más difícil para el cristiano no es tanto que los mandamientos son difíciles, es que los mandamientos están ahí, no son cargosos, pero lo que sí es cargoso es reconocer mi debilidad. Nos gusta pensar que servimos a Dios desde la fortaleza, y dice Pablo, es el Señor el que quiere utilizar a sus discípulos desde la debilidad. Nos gusta pensar en un reino grande, y dice el Señor, lo dice el apóstol Pablo, es el Señor el que quiere que muchas veces el reino se vea pequeño. Nos gusta pensar que vamos a brillar, y al Señor le gusta utilizarnos a nosotros desde nuestra humillación. Así que, hermanos, ¿tú quieres saber cuánto te agrada el reino de Dios? Pregúntate, ¿qué tan dispuesto estás a ser humillado por el reino de Dios? ¿Cómo reaccionas tú cada vez que alguien no reconoce tu valor? ¿Cómo reaccionas tú cada vez que alguien te humilla por causa del reino? ¿Cómo reaccionas tú con la idea de saber que tienes que obedecer el reino, y ese reino te va a traer mucha humillación ante los ojos del mundo? Hermano, yo creo que esta es la guerra más difícil que nosotros tenemos. ¿Cuántas oportunidades de predicar el evangelio tú no has perdido por el temor al rechazo? ¿Cuántas oportunidades tú no has perdido de corregir a tus hijos porque los corriges con la palabra y ya estás cansado de que se niegan a escuchar, así que te cansas tanto de corregirlos que dejas de corregirlos para tener paz en tu casa? Tristemente es bien fácil encontrar cristianos que sacrifican la palabra de Dios por la paz. Ya no le puedo decir nada para que haya tranquilidad en la casa. Eso, hermanos, es negarte a reconocer que perteneces a un reino que empieza como algo pequeño. Eso es buscar la grandeza del mundo, eso es buscar la comodidad del mundo, eso es buscar la gloria del mundo. Que el mundo no me odie, que el mundo no me identifique con algo tan humilde como lo es el reino de Dios, que el mundo no me desprecie porque el reino de Dios es pequeño. Hermano, eso es buscar la gloria del mundo. No, pastores, que yo a veces no predico porque me da pena hablar. Ya lo hemos hablado los martes, eso no existe. A nadie le da pena hablar. De hecho, hay mudos que tratan de hablar porque no les da pena hablar. A nadie le da pena hablar. A nosotros nos da pena el contenido de lo que hablamos. Nos da pena el contexto en el que hablamos. Si estoy hablando del evangelio en frente de gente muy importante, no es que me da pena hablar, es que me da pena el contexto en el que estoy hablando. Pero a nadie le da pena hablar. O nos da pena el contenido o nos da pena el contexto en el que hablamos, pero hablar como tal es algo tan natural que es imposible que te dé pena. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos y a los fariseos y a todo Israel. ¿Ustedes querían el reino de Dios? Sí. Bueno, pues llega en un empaque muy pequeño. ¿Querían el reino de Dios? Sí. Bueno, pues el reino de Dios va a crecer
pero no les va a gustar el proceso de crecimiento, porque sí va a crecer, pero para que el reino crezca, ustedes tendrán que ser humillados. Y algo que sabemos de la nación de Israel es que no le gustaba la humillación. Zacarías mismo es claro en Zacarías 4:10. Cuando los israelitas vieron la reconstrucción del templo, después de que fueron cautivos en Babilonia, cuando el reino de Israel se estaba construyendo, se nos dice que mientras el reino de Israel estaba construyendo, cuando apenas estaban los cimientos, los israelitas lo vieron muy pequeño. Y dice Zacarías 4:10 que muchos israelitas que vieron el reino de Israel como algo pequeño, menospreciaron el día de las pequeñeces. Muchos en su corazón dijeron: si esto es el reino, mejor no queremos nada. Si el reino de Dios se ve algo tan poco impresionante, dice, muchos dijeron en aquel tiempo: mejor no queremos nada. Después el reino creció y se alegraron, pero la primera impresión de muchos no fue la alegría de ver un reino tan pequeño. El problema nuestro, hermano, ¿sabe cuál es? Que nosotros creemos en el poder de Dios, decimos creer en el poder de Dios, pero no estamos dispuestos a tener paciencia cuando no vemos el poder de Dios actuar. Lo que más mata al cristiano es la falta de paciencia cuando no ve el poder de Dios actuar. Jesús está diciendo, eso es lo que mis discípulos tienen que aprender, que el reino no vino a aplastar. Es cierto, y ahorita vamos a ver, el reino aplastará a todos los reinos, pero al mismo tiempo, hermano, ¿cómo reaccionamos nosotros en el momento en el que sabemos que Dios tiene el poder para cambiarlo todo, pero no cambia nada? Cuando sabemos que Dios tiene el poder para avanzar su reino hasta los confines de la tierra de un día para otro, pero pareciera que sigue estancado. Cuando sabemos que Dios tiene el poder para hacer grandes obras dentro de la iglesia, pero sabemos que Dios, o podemos ver que Dios pareciera que no está haciendo mucho. Hermano, la manera en la que nosotros reaccionamos cuando las cosas no cambian, cuando las cosas son pequeñas, eso es lo que me dice a mí dónde está mi convicción. Las convicciones no son algo que sale a la luz cuando yo hablo. Las convicciones mayormente son algo que sale a la luz cuando las cosas pequeñas no cambian. Ese fue el problema de la nación en Zacarías 4:10, el que vimos. Decían, esto es muy lento, esto no está creciendo, esto a mí no me gusta. Esto no está cambiando. La manera en la que tú y yo reaccionamos, la manera en la que tú y yo servimos cuando nada está cambiando, dice dónde está la convicción. Por eso, para el Señor, convicción no es cuando tú y yo tenemos el deseo de hablar cosas grandiosas acerca del reino. Convicción es cuando tú y yo tenemos el gozo de servir al reino cuando pareciera que no se está moviendo. Convicción es cuando tú y yo tenemos la convicción, valga la redundancia, de servir cuando por causa de lo pequeño que es el reino estamos sufriendo. Lo que vemos en lugares como Hechos 5:41 y 42. Note, los apóstoles, cuando la iglesia estaba dando sus primeros pasos, cuando estaba creciendo apenas la iglesia, note que los hermanos fueron perseguidos. Y note cuál fue la reacción de los discípulos. Después de que los azotaron, después de que los golpearon, dice, y ellos, los discípulos, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí, no? El texto no dice que predicaban porque el reino crecía, aunque ciertamente la iglesia crecía. Pero el punto es que predicaban, sufrían con gozo, porque sabían a quién pertenecían. Hermano, el gozo no depende tanto de que tú veas las cosas cambiando. Si tú te estás lleno de gozo solamente cuando las cosas cambian,
no es un gozo muy distinto al del mundo. El gozo no depende tanto de que las cosas cambien. El gozo no depende tanto de saber que lo que tú estás haciendo está dando frutos. El gozo depende de saber a quién tú y yo pertenecemos. Por eso nuevamente te pregunto, ¿cómo reaccionas tú cuando estás haciendo todo lo correcto? Pero todo lo correcto, en lugar de traer buenos resultados, te trae sufrimiento. ¿Cómo reaccionas tú cuando le has enseñado todo lo correcto a tus hijos, pero en lugar de que tus hijos acepten lo correcto, continúan en la necedad? Porque la manera en la que nosotros respondamos a eso dice mucho de dónde está nuestra convicción. La manera en la que tú respondas a esto dice mucho de dónde están tus convicciones. Si tú necesitas que todo vaya bien para tener gozo, para darle gracias a Dios por su reino, entonces no es que tú estás sirviendo el reino de Dios, es que tú estás viendo cómo el reino de Dios te puede servir a ti. Y estos discípulos no hacían esto. Estos discípulos estaban sirviendo una iglesia pequeña en comparación del resto de la nación. Tenían todas las excusas o todas las razones para quejarse. Pudieron haber dicho: Señor, ¿cómo es posible que nosotros seamos tu iglesia y los paganos tienen más poder que nosotros? ¿Cómo es posible que nosotros seamos tu iglesia y los israelitas nos pueden golpear y no les pasa nada? Pero ¿saben por qué no dijeron eso, hermanos? Porque ellos sabían que los incrédulos aparentemente tenían más poder que la iglesia, pero sabían a quién la iglesia le pertenecía. Hermano, yo me temo que muchas veces tú y yo nos llenamos de amargura porque se nos olvida de quién es el reino. Se nos olvida que el reino, lejos de ser algo impresionante o lejos de avanzar por el poder humano, avanza por la debilidad humana. Así que la próxima vez que tú te sientas humillado, recuerda esto. La próxima vez que alguien te humilla a ti por causa del reino, recuerda, convicción no es que saber o no es pensar que Dios te va a librar de todos los problemas, de todas las humillaciones. Convicción es saber que puedo tener gozo, que puedo tener el privilegio de servir a Dios en medio de la aflicción y en medio del tiempo en el que me siento más pequeño. Hubo un ateo que decía que una de las razones por las que el hombre no debería de creer en Dios, era un filósofo alemán, él decía que el hombre debe de dejar de creer en Dios porque cuando cree en Dios pierde todas sus virtudes para dárselas a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que este hombre decía: si tú crees en Dios, tú vas a pensar que Dios es amor, pero tú no. Si tú crees en Dios, tú vas a pensar que Dios tiene derechos, pero tú no. Entonces él decía: no vale la pena creer en Dios, porque cuando crees en Dios, pierdes todos tus derechos para dárselos a Dios. Y hermano, eso es correcto. Si tú crees en Dios, tú has perdido todos tus derechos. Todos los derechos los tiene Dios. Y yo creo que cuando nosotros escuchamos eso, cuando nosotros escuchamos a un ateo decir: creer en Dios te va a llevar a perder los derechos, decimos: ese hombre no entiende lo que dice, ese hombre no entiende que creer en Dios es lo mejor. Pero hermano, cuando estamos sufriendo y lo primero que hacemos es defendernos, nosotros le llamamos las razones a Dios. Nosotros le estamos diciendo: ciertamente no vale la pena creer en Dios, porque al creer en el Señor Jesucristo yo pierdo el derecho de defenderme, y a mí me encanta defenderme. Al creer en el Señor Jesucristo, yo pierdo el derecho de defender mi nombre, y a mí me encanta defender mi nombre. Al creer en el Señor Jesucristo, yo tengo la obligación de promover el nombre de Cristo, y yo odio promover nombres ajenos, y me encanta promover el mío. Así que, ¿quieres saber tú, hermano, cuál es la razón por la que muchas veces nosotros renegamos tanto cuando tenemos que sufrir? ¿Cuál es la razón por la que muchas veces nosotros nos da vergüenza predicar el evangelio y que nos identifiquen y nos rechacen por causa de Cristo? Porque dentro de nosotros preferimos que Cristo sea rechazado por causa nuestra y no que nosotros seamos rechazados por causa de Cristo. Como si dijéramos: no, sí, el reino de Cristo es pequeño, recházalo, pero ni se te ocurra rechazar el mío.
El reino de Cristo es pequeño, ignóralo, pero ni se te ocurra ignorar el mío. Por eso cada vez que tú y yo nos negamos a predicar, cada vez que tú y yo nos negamos a sufrir por causa de la vergüenza, es lo que estamos diciendo: rechacen a Cristo, pero no me rechacen a mí. Odien a Cristo, pero ámenme a mí. Hablen mal de Cristo, pero hablen bien de mí. Por eso, hermano, ten mucho cuidado. Porque el Señor Jesucristo dijo: el reino empieza pequeño, y si tú no te quieres identificar con ese reino pequeño, ¿qué te hace pensar que Cristo se va a querer identificar contigo en gloria? Cualquiera, dijo el Señor Jesucristo en Marcos, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en su gloria con los ángeles. Dice Jesús: tú te avergüenzas del reino porque es pequeño. Él también se puede avergonzar de ti cuando el reino se ha visto grande. Así que, hermano, ¿qué es lo que tú buscas? ¿O qué es lo que a ti te mueve a servir al reino? ¿Qué quieres? ¿O te mueve la idea de ser reconocido y respetado? ¿O quieres servir al reino porque conoces a aquel que vino y fundó su reino? Hermano, tengamos mucho cuidado, porque ciertamente el reino es pequeño, pero nuestro gozo es saber que en ese reino pequeño servimos a un Dios grande. Tengamos mucho cuidado, porque ciertamente creer que Cristo es grande no solamente es algo que decimos porque suena bonito. Creer que Cristo es grande, creer que Cristo es glorioso, es lo que me lleva a mí a estar dispuesto a sufrir humillaciones. ¿Quieres saber cuán convencido tú estás de que Cristo es glorioso? Pregúntate cuán convencido o cuánta convicción tienes tú de sufrir humillaciones por causa de Él. Si lo que tú dices de la gloria de Cristo no se refleja en tu disposición a ser humillado y a sufrir por causa de Cristo, lo que tú dices de la gloria de Cristo realmente tú no lo crees. Para la Escritura, todo aquel que cree en la gloria, todo aquel que cree en la grandeza de Cristo, siempre se traduce a una disposición a sufrir por el Señor Jesucristo. Lo dice el autor de Hebreos en Hebreos 11:35, cuando habla de los héroes de la fe. Dice que muchas personas fueron torturadas. ¿Y por qué fueron torturadas? Al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. A muchas personas que estaban siendo perseguidas por causa del Señor, dice, se les dio la opción de dejar de sufrir con tal de que negaran al Señor, con tal de que se avergonzaran del Señor, pero el conocimiento que ellos tenían de la gloria de Cristo, lejos de hacerlos sentir que merecían más, los hizo pensar que merecía el Señor Jesucristo que ellos lo perdieran todo. Por eso, si tú estás aquí, no me interesa saber cuánto tú crees que Dios te puede dar. Ay, pastor, yo creo que Dios me puede dar una casa. Yo creo que Dios me puede dar esto. Yo creo que, qué bueno que tú creas esto. No me interesa cuánto tú crees que te puede dar. Yo lo que me interesa saber es cuánto estás dispuesto a perder. Porque es la pregunta verdadera. Por amor a Cristo lo he perdido todo. Dice el apóstol Pablo, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice que Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. La pregunta no es qué crees tú que Dios te puede dar, sino qué estás dispuesto tú a perder, porque eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Empieza pequeño, no es tenido como algo de alta estima para el mundo. Y hermano, ¿sabes qué es lo más triste? Lo más triste no es que el mundo no tiene la iglesia en alta estima. Lo más triste no es que el mundo no tiene el evangelio en alta estima. Lo más triste es que muchos de los que estamos aquí creemos el evangelio, pero no lo tenemos en alta estima lo suficientemente como para sufrir por él. No lo tenemos en alta estima lo suficiente como para sacrificar algo por él. Y aquí Jesús y los apóstoles están diciendo, el reino sí tiene gloria, pero antes de la gloria es la vergüenza. El reino sí es glorioso, pero por causa del reino también tendremos que pasar humillaciones. Y otra vez, no me malentiendan, no estoy diciendo que el reino se va a quedar pequeño.
La intención no es que nosotros veamos el reino como algo que no tiene futuro, no es que veamos el reino como un fracaso. No, Jesús mismo es claro en el versículo 32, dice que cuando se siembra la semilla, dice que cuando ha crecido esa semilla, es la mayor, ese es el futuro del reino, es la mayor de las hortalizas y hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Así que algo que tenemos seguro del reino es que va a crecer, está creciendo. Empezó con 12 hombres y el día de hoy hay miles de personas o millones de personas que pertenecen al reino. El punto, hermanos, no es pensar que el reino se va a quedar pequeño. No es decir que la iglesia aquí en la tierra fracasará. La iglesia nunca fracasará. El punto es saber que el reino crece, pero el camino hacia el crecimiento siempre es el sufrimiento. No existe una manera en la que el reino crezca sin que la iglesia sufra. Eso no existe. Es imposible. Pablo decía, yo cumplo en mi carne lo que falta en la cruz de Cristo por las aflicciones de la iglesia. Es decir, Pablo decía, Cristo sufrió para que la iglesia reciba el perdón de pecados. Cristo sufrió para cubrir el pecado. Yo sufro para ir por el mundo dando a conocer esa salvación que Cristo ha ganado. ¿Y no sigue siendo así? Cristo sufrió para que el evangelio sea real. Nosotros sufrimos para que el evangelio sea dado a conocer. Y Cristo aquí está citando pasajes del Antiguo Testamento cuando describe el reino como un árbol en el que todas las aves del cielo se pueden venir y hacer sus nidos. Posiblemente está citando Ezequiel 17:23 cuando dice el Señor hablando de la nación de Israel, dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas del reino o Israel y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Eso son las mismas palabras. Eso está diciendo, Dios ha prometido que su reino llenará el mundo entero. Pero al mismo tiempo Dios ha prometido que sin sufrimiento eso nunca va a suceder. Dios ha prometido que el reino la tierra se llenará del conocimiento de su gloria, pero al mismo tiempo, hermano, las personas que tienen que sufrir para que eso sea real somos tú y yo. Por eso uno de los padres de la iglesia decía que la sangre de los cristianos es la semilla que hace crecer la iglesia. Decía que la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio, porque decía, ahí donde un cristiano sangra, ahí Dios multiplica la fe de ese cristiano. Así que, hermano, ¿tú quieres que la iglesia crezca? ¿Tú quieres que el reino de Dios crezca? Ahora la pregunta es, ¿tú quieres sufrir por el reino de Dios? No, pastor, que crezca, pero sin sufrir. Pablo diría, eso no es posible. Jesús diría, eso no es posible. Todos los apóstoles dirían, eso no se puede. Así que, hermano, si tú has dejado de predicar el evangelio porque tienes miedo al rechazo, tú estás realmente siendo más un instrumento de Satanás que del Señor. Si tú has dejado de corregir a tus hijos de sus pecados, si tú has dejado que tus hijos pequen a gusto en tu presencia, porque no quieres sufrir el rechazo, porque no quieres sentirte menospreciado por alguien, realmente, hermano, tú estás haciendo un gran trabajo creando discípulos de Satanás en tu casa. En el nombre de Dios, mientras oras para que Dios bendiga tu casa, si tú no corriges por miedo al rechazo, tú puedes orar que Dios corrija tu casa, pero con tus labios tú mismo estás maldiciendo tus hijos al callar lo que sabes que da vida. Eso es claro. Te vas a sentir pequeño, no te vas a sentir inteligente cuando predicas el evangelio, no te vas a sentir bienvenido, vas a sentir rechazo. Pero al mismo tiempo, si tú no estás dispuesto a sentir rechazo por Cristo, es porque posiblemente en tu corazón tú mismo rechazas al Señor. No es más, el reino va a crecer, pero el camino
es la aflicción. No debe ser el punto de la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Note que el punto aquí es el mismo. Hay más harina que levadura, pero un poco de levadura impacta al mundo o impacta toda la harina. Y nos está dando una imagen de una mujer que cocina y nos dice que hay más, hay tres porciones de harina y un poco de levadura, y nos dice, pero la poca levadura leuda toda la masa, o leuda toda la harina. Y el punto aquí, hermanos, es mostrarnos la realidad del cristianismo en este mundo. Jesús, la esperanza del cristianismo no es que un día va a llegar el día en que los cristianos vamos a hacer más y los incrédulos menos. El poder del cristianismo no está en la cantidad, no está en cuántos somos. El poder del cristianismo está más en la fidelidad. Todas estas parábolas lo dicen con mucha claridad. Habrá trigo y habrá cizaña hasta que Cristo vuelva. Los incrédulos estarán aquí. Habrá corderos y habrá cabritos hasta que Cristo venga. El poder del evangelio no está en que el evangelio o que los cristianos van a hacer más. El poder del evangelio está en que siendo pequeños, en que siendo pocos, la pureza del evangelio impacta todas las cosas que lo rodean. Es increíble, hermanos, que muchas veces cuando usted lee el libro de los Hechos, esos cristianos tenían menos que nosotros, pero hicieron mucho más. El poder de estos cristianos del libro de los Hechos, cuando llegó el evangelio a Éfeso, no llegaron con agencias misioneras que mandaban con mucho dinero a sus misioneros. No llegaron con una organización, la organización que las iglesias de Estados Unidos tenemos el día de hoy, realmente es 50 o 200 veces, hasta 3000 veces más grande que la organización que tenían las iglesias de aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros vemos a estas iglesias, dicen que cuando Pablo llegó predicando el evangelio a Éfeso, lo acusaron de que este hombre llegó aquí y puso el mundo de cabeza. Pusieron el mundo de cabeza poniendo su cuerpo para sufrir por el evangelio. Una cosa que llegara a parecer es que entre más nosotros tenemos, menos hacemos. Entre más tenemos a nuestra disposición, más desperdiciamos. Entre más tiempo libre tenemos, más tiempo perdemos. Entre más recursos tenemos, más desperdiciamos. ¿Por qué es eso, pastor? Porque estamos buscando la grandeza del mundo. Si yo tuviera una casa, yo serviría al Señor. Tiene la casa, ¿por qué no vino, hermano? Es que se dañó la casa, pastor, y me quedé a arreglarla. O sea, no solamente no sirve al Señor, sino que le estorba para hacerlo más fácil con el Señor. Los solteros, si yo tuviera una esposa, pastor, estaríamos comprometidísimos. Yo el día que me case, pastor, yo me voy a comprometer de una manera que usted ni va a tener que predicar, pastor. Se casa, ¿por qué no viene a la iglesia? Peleamos, pastor. Sí, entre más tienes, más te estorba. Y no porque sea malo en sí, sino porque entre más tenemos, más deseamos construir nuestro castillo de arena en el mundo. Así que, ¿cuál es la excusa que tú estás poniendo el día de hoy? Es que me veo pequeño, no tengo mucho, no tengo muchas habilidades. Mi hermano, lo vi y menospreciado escogió Dios. Es que, pastor, yo siento que me falta. Hermano, a todos nos falta. Pero ese es el punto. El punto de servir al reino no es que tú te veas grande. Una de las mayores mentiras que nosotros nos decimos a nosotros mismos es que me siento indigno. El día que te sientas digno vamos a tener otro problema. Pero ¿sabes cuál es lo que yo pienso, hermanos? Que muchas veces, cuando yo digo, es que me siento indigno, la realidad es que no me siento tan indigno. La realidad es que quiero decir, no lo quiero hacer, no quiero servir, no quiero sufrir, pero al mismo tiempo no quiero aceptar que no quiero sufrir, no quiero aceptar que me da miedo que me rechacen, así que mejor lo que voy a decir es que me siento indigno. ¿Sí me entienden? ¿Sí me voy a entender?
Es una manera en la que nosotros a veces jugamos con el reino de Dios de una manera en la que no nos comprometemos con el reino por miedo a que nos rechacen, pero por miedo a sentirnos pequeños y por miedo a aceptar nuestro temor al hombre, en lugar de decir, yo no sirvo porque me da temor el hombre, yo no sirvo porque soy perezoso, yo no sirvo porque no me interesa, digo, no me siento digno. Y de esa manera sueno bien espiritual. De esa manera sueno humilde. Hermano, algo que debemos entender es la meta del reino de Dios es que te veas pequeño. La meta del reino de Dios es que nadie te ponga atención a ti. La meta del reino de Dios es que pases desapercibido. Otra vez Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, y eso dice Juan, es una necesidad. Así como necesito respirar, necesito aprender que en el momento en el que yo me veo grande sirviendo al Señor, en ese momento yo estoy perdiendo la vida en medio del servicio. La meta es que cada vez yo pase más desapercibido para que Él crezca. El servicio al reino es una invitación a sentirte pequeño toda tu vida, a sentirte inadecuado toda tu vida, a sentirte indigno toda tu vida. Porque, hermano, la debilidad es lo que Dios usó para fundar su reino, y es lo que Dios usa para promover su reino. Jesús mismo lo dijo cuando iba camino a la cruz del Calvario. Note cómo Él describió su muerte en Juan capítulo 12, versículos 23 y 24. Note que Jesús, siendo Dios encarnado, el Todopoderoso, Él no dijo, voy a la cruz y por medio de la cruz mostraré todo mi poder, mostraré que soy omnipotente, mostraré que soy omnisciente, mostraré y pisotearé al mundo. No, note cómo Jesús habló de servir al reino. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando los discípulos escucharon esas palabras, dijeron, al fin, va a ir a Jerusalén, va a matar a todos los fariseos, va a ir al castillo del Imperio Romano, va a matar al César, y ahí va a ser glorificado cuando todo el mundo lo vea en su gloria, cuando todo el mundo lo vea destruyendo a sus enemigos. Pero ¿de qué manera fue glorificado el Señor Jesucristo? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí los discípulos debieron haber dicho, ok, esa parte ya no está tan buena. Porque lo que dice en el siguiente versículo es una invitación. Ustedes saben lo mismo, el que quiera ganar su vida la perderá. Jesús está diciéndole a los discípulos, ustedes anhelan gloria, humíllense. Ustedes anhelan poder, sufran. Ustedes anhelan ser usados, entonces quéjense muy poco. ¿Y cómo lo hacemos? Como yo voy a la cruz por ustedes, como yo voy a poner mi rostro por ustedes para salvarlo a ustedes les corresponderá también poner su rostro, poner su espalda, poner su vida, y muchas veces entregar su vida con tal de que el reino crezca. Así que, hermano, tú no necesitas más para servir al reino. Tú necesitas menos excusas. Pastor, es que usted lo sabe, a veces yo no tengo tiempo. Hermano, el día suyo tiene 24 y el mío también. Yo entiendo. El día suyo tiene 24 y el del apóstol Pablo también tenía 24. Las necesidades que usted tiene, todo el mundo las tiene. Los problemas que usted tiene, todo el mundo los tiene. Las preocupaciones, todo el mundo las tiene. Pero es que eso es lo que nos recuerda que el reino camina no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y eso es lo que nos recuerda que el reino es algo que pertenece al Señor, y está seguro por quién pertenece, no por quién lo trabaja. En este caso, la viña del Señor está segura por el dueño, no por los trabajadores. Es el dueño el que la cuida, es el dueño el que la guarda, y es el dueño el que la perfecciona. Por eso, hermano, ¿qué es lo que te hace sentir
¿O qué son las excusas que tú pones para no servir ese reino? Porque, hermano, la mayor excusa, si tú no la sabes, siempre es la grandeza. Podemos decir muchas cosas. Tengo trabajo, estoy cansado, no dormí bien. Pero, hermano, la mayor excusa siempre está relacionada a la grandeza. Piénsalo de esta manera. Cuando tú no sirves a tus hermanos, o cuando tú no predicas el evangelio, o lo que tú quieras que lleve el reino de Dios, siempre la excusa la puedes guiar o trazar hasta la grandeza. Porque yo no predico el evangelio, porque me van a rechazar. Y yo soy muy glorioso como para que me anden rechazando. ¿Por qué yo no corrijo a mis hijos? Porque se van a enojar y me van a incomodar. Y mi comodidad es demasiado sagrada como para que alguien la moleste. Todo se reduce a la grandeza. Como seres humanos o como cristianos aún, algo que debemos reconocer es que tenemos una sed de grandeza, que nuestro mayor enemigo, otra vez, no es que el cristianismo sea difícil porque Dios exige mucho. No es que Dios exige mucho, es que Dios exige lo justo, pero nosotros amamos nuestro pecado y nosotros amamos nuestra grandeza mucho. De hecho, sea de paso, cualquier problema que tengas el día de hoy, lo puedes dirigir hacia ella. Cuando nos peleamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, y respetó mi grandeza. Cuando me peleo con un hermano, y respetó mi grandeza. Y aquí, Jesús nos está diciendo, el reino inicia pequeño y termina grande, pero cuando termina grande, reconocemos que el reino termina grande no por los que lo trabajaron, sino por el dueño del reino. Y note que ese es el punto con el que Mateo termina. Mateo termina no diciéndonos que el reino es poderoso por nosotros, o porque somos muchos, o porque somos sabios, sino que Mateo termina diciéndonos que el reino, la ventaja del reino sobre el mundo es el que enseña y el que guía el reino. Note versículos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas. Este es el resumen de las parábolas que ha hablado Jesús y de las que va a hablar. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sabe por qué está aquí este versículo, hermanos? Porque Mateo, a media parábola, o en medio de estas parábolas, lo que nos quiere decir es la diferencia entre el mundo y el pequeño reino de Dios. Es que cuando Jesús se dirigió al mundo, lo hizo en parábolas. ¿Y qué quiere decir eso? Lo hizo para esconder el mensaje, lo hizo para no dar a conocer o para traer juicio al mundo. Pero al mismo tiempo, la razón por la que en el versículo 36, cuando explica la parábola de la viña y del trigo y la cizaña, nos dice que Jesús le enseñó en secreto el significado de las parábolas a sus discípulos. Es porque Jesús está diciendo la diferencia entre el mundo y los ciudadanos del reino es que los ciudadanos del reino descansan en la dirección que Jesús les da por medio de su palabra, mientras que el mundo va camino a la destrucción por rebelarse en contra de la palabra. Así que para Mateo el poder no está en el número, el poder está en el que dirige con la palabra. Dice Mateo: al mundo le habló en parábolas, a sus discípulos les habló con claridad. Al mundo les habló para confundirlos en parábolas, como hemos visto en el pasaje paralelo de Marcos. A sus discípulos les habló en claridad para cuidarlos. Y ese es el poder de la iglesia: el conocimiento que Cristo nos ha dado de Él, el conocimiento que Cristo nos ha dado del Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús mismo lo ha dicho antes. ¿Cuál es el poder de la iglesia, el poder de su pueblo? Mateo 11:26. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Y nota cómo es esta separación. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nota que Jesús no dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque el reino está creciendo. No dice: te alabo porque los discípulos están multiplicándose. Ciertamente eso es importante, pero cuando se trata de agradecer, cuando se trata de alabar, cuando se trata de servir, la mayor motivación que la iglesia tiene para servir al Señor es que su Señor se dio a conocer a la iglesia. Así que, hermano, si tú y yo nos sentimos desarmados para servir al Señor, es una señal de que hemos sido indisciplinados para conocer al Señor. Porque todo el poder de la iglesia está en el conocimiento que la iglesia tenga del Señor. Es lo que está haciendo Mateo. Por eso dice que habló en parábolas para que se cumpliese la profecía, y cita a Salmo 78:2, cuando el salmista dijo: abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Mateo está diciendo, así como el salmista dirigió al pueblo a través del conocimiento que él tenía de la obra de Dios, así como el salmista comunicó el conocimiento de Dios al pueblo de Israel, para que el pueblo caminase, para que el pueblo no se venciese, para que el pueblo no retrocediese. Dice, de esa misma manera tenemos ahora no a un salmista que dirige al pueblo, sino a Jesús, que habla las verdades eternas de Dios a su pueblo, y ese es el poder del reino de Dios. Hermano, yo estoy convencido que la desobediencia nunca es por vergüenza, que la desobediencia nunca es por timidez, que la desobediencia nunca es por las circunstancias, nunca. Siempre es por la ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo no conoce a su Dios y el pueblo se extravía de su Dios. Así que cualquier pecado en el que tú estás, al que tú estás atendiendo, lo puedes dirigir hacia la ignorancia de Dios, que te hace sentir que tú eres mayor que Dios y que te hace buscar la grandeza del mundo. Por eso, jóvenes, su mayor necesidad del día de hoy no es que ustedes sientan que pueden cumplir todas sus metas. Yo no sé quién le ha dicho al hombre que tiene que convencerse de eso. Hermano, el hombre nace convencido de que él puede cumplir todas sus metas. El hombre nace convencido de que él fue creado, no diseñado para la grandeza. Pero su mayor necesidad es reconocer a Cristo, reconocer y formar parte de este reino pequeño, conocerlo por fe, conocerlo como Salvador. Así que si no lo han hecho, vengan a Él el día de hoy, porque el poder y la victoria que Mateo describe aquí se encuentra en la manera en la que Jesús dio a conocer la salvación. Si no has creído en Él, cree en Él hoy. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tu reino, Padre, continúa creciendo. Pero, Señor, continúa creciendo de tal manera que nosotros seguimos experimentando pequeñez, seguimos experimentando humillación y seguimos experimentando sufrimiento, Padre. Ayúdanos a no avergonzarnos, Padre, pues nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos que tu reino permanecerá por siempre, por la eternidad. Así que, Señor, cuando nos hagan sentir que el reino es pequeño, ayúdanos a recordar que el reino también es glorioso y que por esa gloria es digno de que nosotros suframos. En Cristo